Bienvenidos a este espacio de Dimensión Espiritual, donde exploraremos un tema crucial para el entendimiento cristiano: los 7 pecados capitales. Hoy nos sumergiremos en cómo estos patrones de pecado afectan nuestra vida diaria, nos alejan de Dios y nos atrapan en ciclos de destrucción. Desde tiempos antiguos, estos 7 pecados han sido conocidos como enemigos de la virtud, inclinaciones naturales que nos alejan de la santidad y nos llevan a actuar de manera egoísta, dañina y, sobre todo, contraria a la voluntad de Dios. Estos pecados representan desafíos espirituales constantes que, si no los enfrentamos, pueden dominar nuestra vida. Sin embargo, Dios nos ha dado las herramientas para resistir y vencer estas tentaciones, viviendo una vida que le honra y que refleja su amor y santidad. Proverbios 6, 16 al 19 nos enseña: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Como nos enseña el libro de Proverbios, hay cosas que Dios aborrece porque destruyen nuestra relación con Él y con los demás. Hoy vamos a profundizar en cada uno de estos pecados para comprender cómo nos atrapan y, lo más importante, cómo podemos escapar de ellos con la ayuda de la fe y el poder del Espíritu Santo. Acompáñanos en este viaje espiritual mientras descubrimos las verdades bíblicas que nos liberan y nos muestran el camino hacia una vida plena en Dios. Comencemos. En esta sección exploraremos uno de los más peligrosos: la soberbia. La soberbia es un orgullo excesivo que nos lleva a creernos autosuficientes, negando nuestra necesidad de Dios. Este pecado nos pone en el centro de todo, haciendo que exaltemos nuestro yo por encima de todo lo demás. En la Biblia vemos un claro ejemplo de soberbia en la caída de Satanás. Isaías 14, del 12 al 15, nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás cayó por su orgullo, y este mismo pecado puede hacer que nosotros también tropecemos. La soberbia nos aleja de las relaciones saludables y nos desconecta de nuestro propósito divino. Nos impide pedir perdón, admitir nuestros errores y aceptar ayuda. Nos aísla de los demás y, peor aún, nos aleja de Dios. Pero no estamos destinados a quedar atrapados en este ciclo destructivo. La salida es la humildad. Filipenses 2, 3, 4 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es el llamado de Jesús: vivir con humildad y servir a los demás, poniendo sus necesidades antes que las nuestras. ¿Cómo podemos vencer la soberbia en nuestra vida diaria? Comenzando con la oración. Pidamos a Dios un corazón humilde, reconociendo que dependemos de su gracia. La oración nos conecta con nuestra necesidad de Él.
También podemos combatir el orgullo a través del servicio. Cuando servimos a los demás, dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y permitimos que Dios transforme nuestro corazón. El servicio desinteresado es un reflejo del amor de Cristo en nosotros. Jesús nos mostró el camino, siendo Dios. No se aferró a su divinidad, sino que se humilló, haciéndose siervo y obediente hasta la muerte en la cruz. Así que, en lugar de exaltar nuestro ego, sigamos el ejemplo de Cristo. La humildad es el camino hacia una vida que agrada a Dios y fortalece nuestras relaciones. La avaricia es el deseo insaciable de poseer más y más, a menudo a costa de nuestra relación con Dios. Este pecado coloca las riquezas materiales por encima de lo espiritual, haciéndonos creer que la acumulación de bienes puede darnos seguridad y satisfacción duradera. En la Biblia, Jesús nos ofrece un poderoso ejemplo de las consecuencias de la avaricia en la parábola del rico insensato. En Lucas 12, del 16 al 21, allí un hombre rico decide acumular más y más bienes, derribando su granero para construir otro más grande, creyendo que así podrá disfrutar de su riqueza durante muchos años. Sin embargo, Dios le advierte: necio, esta misma noche te pedirán tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Este relato nos enseña una lección importante. La avaricia no puede llenar el vacío de nuestra alma. A pesar de todos los bienes materiales que podamos acumular, la riqueza no puede darnos la verdadera paz ni garantizar nuestro futuro. El amor al dinero y a las posesiones conduce a un vacío espiritual profundo. Quienes persiguen la riqueza insensatamente descubren que, por más que obtengan, siempre querrán más. Este afán por lo material no solo afecta el interior de la persona, sino que también rompe relaciones significativas. La búsqueda incesante del dinero puede causar que se descuiden los vínculos familiares, las amistades e incluso nuestra relación con Dios. Pero hay una salida: la generosidad y el contentamiento en Cristo son la respuesta para vencer la avaricia. En 1 de Timoteo 6:10, Pablo nos advierte: porque raíz de todo lo mal es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios nos llama a ser buenos administradores de los recursos que Él nos ha dado. No se trata de acumular tesoro en la tierra, sino de usarlos para bendecir a otros y cumplir con el propósito divino en nuestras vidas. La generosidad no solo libera nuestro corazón de la avaricia, sino que también nos conecta más profundamente con Dios y con las personas a nuestro alrededor. Es un recordatorio de lo que tenemos es temporal y que lo que realmente importa es cómo utilizamos lo que se nos ha dado para servir a los demás. Además, aprender a estar contento con lo que ya tenemos nos protege de caer en el ciclo interminable de desear siempre más. Cristo nos ofrece una paz y una satisfacción que ningún bien material puede igualar. La avaricia promete mucho, pero al final solo deja vacío. En cambio, la generosidad y el contentamiento en Cristo nos ofrecen una vida plena y satisfactoria. Sigamos el ejemplo de Jesús, quien no vino a acumular riqueza, sino a servir y dar su vida por nosotros. La lujuria es el deseo desmedido e incontrolable de placeres sexuales, que distorsiona el propósito santo que Dios estableció para el amor. El plan divino es que la intimidad sexual se exprese en el contexto del matrimonio, uniendo a dos personas en un vínculo sagrado. Pero cuando el deseo se descontrola y buscamos satisfacerlo fuera de este diseño, caemos en el pecado de la lujuria.
Un ejemplo claro de este pecado lo encontramos en la caída del rey David en 2 de Samuel 11. Vemos cómo David, al observar a Betsabé desde su palacio, fue tentado por la lujuria y la codicia. A pesar de que ella era la esposa de otro hombre, David permitió que su deseo lo guiara, cometiendo adulterio y luego planeando la muerte de su esposo para ocultar su pecado. El pasaje nos cuenta: una tarde, al levantarse David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 2 de Samuel 11:2. En este momento de debilidad no solo llevó a David a un pecado grave, sino que trajo consecuencias devastadoras a su vida y a su reino. La lujuria tiene el poder de nublar nuestro juicio y nos esclaviza al pecado, alejándonos de Dios. La lujuria no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás. Nos lleva a ver a las personas como objetos de deseo en lugar de hijos e hijas de Dios. Esto degrada la verdadera intimidad y transforma el amor en simple placer egoísta. Además, la lujuria, al ser un pecado tan adictivo, puede convertirse en una cadena que esclaviza el corazón y la mente, llevándonos cada vez más lejos del propósito de Dios. Pero hay una salida. La pureza y el autocontrol son claves para vencer la lujuria. En 1 Corintios 6, 18, 20, el apóstol Pablo nos exhorta: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este llamado nos recuerda que no debemos subestimar el poder de la lujuria ni tratar de enfrentarlo por nuestras propias fuerzas. Debemos huir de este pecado, alejarnos de lo que nos tienta y fortalecer nuestro espíritu en la presencia de Dios. Para mantenernos puros es vital que alimentemos nuestra mente con lo que es bueno, noble y puro. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Mantener nuestra mente enfocada en las cosas que honran a Dios nos ayuda a resistir las tentaciones. El autocontrol es un fruto del Espíritu Santo y podemos desarrollarlo al orar, leer la palabra y rodearnos de lo que edifica nuestra fe. Finalmente, recordemos que Jesús nos llama a una vida de pureza. Él nos da la fuerza y el perdón cuando caemos. En lugar de ser esclavos del pecado, podemos caminar en libertad y en pureza, viviendo conforme a su voluntad. La envidia es el resentimiento que sentimos cuando otros tienen algo que deseamos para nosotros. Es un pecado que nos lleva a compararnos constantemente con los demás, anhelando sus logros, posesiones o bendiciones. En lugar de estar contento con lo que Dios nos ha dado, es un sentimiento que distorsiona nuestra visión del prójimo, haciéndonos verlo como competencia en lugar de como hermanos y hermanas en Cristo. Un ejemplo claro de la envidia en la Biblia es la historia de Caín y Abel en Génesis 4, 3 al 8. Ambos hermanos ofrecieron sacrificio a Dios, pero mientras que el sacrificio de Abel fue aceptado, el de Caín no lo fue. En lugar de reflexionar sobre lo que pudo haber hecho mejor, Caín se dejó consumir por la envidia hacia su hermano. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra
una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Génesis 4, 3 al 5. Este rechazo encendió en Caín una profunda amargura y resentimiento que lo llevó a cometer el primer homicidio registrado en las Escrituras. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Génesis 4:8. Este relato nos enseña cuán corrosiva puede ser la envidia. En lugar de corregir su propio camino, Caín permitió que la envidia destruyera su relación con su hermano y con Dios. La envidia es un veneno que corroe el alma. No solo destruye nuestras relaciones con los demás, sino que también nos roba la paz interior. Al concentrarnos en lo que no tenemos y en lo que otros poseen, nos desconectamos del gozo y la gratitud que Dios nos llama a experimentar. La envidia no nos deja ver las bendiciones que ya tenemos, y en lugar de eso alimenta el resentimiento y la amargura. En la vida cotidiana, la envidia puede llevarnos a hablar mal de los demás, a saborear su fracaso o a sentirnos descontentos con nuestras propias circunstancias. Este pecado nos ciega, haciéndonos incapaces de celebrar las alegrías y triunfos de los demás. Y cuanto más permitimos que la envidia eche raíz en nuestro corazón, más nos alejamos del amor y la paz de Dios. Pero la envidia no tiene por qué controlarnos. Hay un camino para escapar, y ese camino es la gratitud y el amor por el prójimo. La gratitud nos ayuda a reconocer y a valorar las bendiciones que Dios ya ha puesto en nuestras vidas. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, agradecemos por lo que tenemos. El amor por los demás, por su parte, nos permite alegrarnos genuinamente por los logros y bendiciones de aquello a nuestro alrededor. En Romanos 12:15, Pablo nos instruye: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Este versículo nos recuerda que el llamado de Dios es a vivir en comunidad, celebrando las bendiciones de los demás como si fueran nuestras. Cuando aprendemos a alegrarnos por los logros de los demás, la envidia pierde su poder sobre nosotros. Para vencer la envidia debemos cultivar un corazón lleno de gratitud y practicar el amor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En lugar de compararnos, celebremos la diferencia y los dones que cada uno ha recibido. Cada bendición y éxito de los demás es una oportunidad para glorificar a Dios por su generosidad y bondad. Recordemos que la envidia solo lleva a la destrucción, pero la gratitud y el amor nos llevan a la paz y a la plenitud en Cristo. Vamos a explorar uno de los pecados que muchas veces se subestima: la gula. Aunque generalmente la asociamos con el exceso en la comida o bebida, la gula puede extenderse a cualquier forma de indulgencia desmedida en placeres físicos. La gula se refiere a esa inclinación que tenemos a satisfacer nuestros deseos de manera excesiva, desordenada y sin tener en cuenta las consecuencias. Es cuando dejamos que los apetitos controlen nuestra vida en lugar de mantener el autocontrol. No se trata solo de comer en exceso, sino de llenar nuestro corazón con cosas que no pueden satisfacer las necesidades profundas de nuestro espíritu. Un claro ejemplo bíblico de la gula lo encontramos en la historia del pueblo de Israel en el desierto, en Éxodo 16:3. Después de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Dios se quejaba de tener hambre, recordando con nostalgia los tiempos en los que comían hasta saciarse. Incluso prefirieron volver a la esclavitud antes que confiar en la provisión de Dios. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne,
cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esa multitud. Éxodo 16:3. En lugar de confiar en el plan de Dios, los israelitas ansiaban más el placer inmediato de comer hasta saciarse, aun cuando eso significaba perder su libertad. Esta actitud refleja el peligro de la gula, un corazón que se inclina a lo material y lo físico, antes que las promesas espirituales de Dios. La gula no solo afecta nuestra salud física, sino que también tiene consecuencias espirituales profundas. Este pecado desordena nuestras prioridades, llevándonos a un estado de egoísmo en el que nos enfocamos más en satisfacer nuestros propios deseos que en servir a los demás o en vivir para la gloria de Dios. Cuando la gula toma el control, nos distrae de la verdadera necesidad de nuestra alma. En lugar de buscar la paz y el contentamiento en Dios, intentamos llenar nuestro vacío con cosas temporales. Comemos, bebemos o nos entregamos a placeres que solo satisfacen de manera pasajera, pero que nos dejan sintiéndonos vacíos a largo plazo. La gula nos vuelve egoístas porque cuando estamos enfocados en saciar nuestros deseos, ignoramos las necesidades de los demás. Así como el pueblo de Israel en el desierto no pudo ver más allá de su hambre física, nosotros también podemos caer en la trampa de olvidar el bienestar espiritual, emocional y físico de quienes nos rodean, cuando la gula domina nuestra vida. Sin embargo, como con todos los pecados, Dios nos ofrece un camino para escapar de la gula. La clave está en la templanza y la moderación. La Biblia nos llama a ser personas de autocontrol, personas que saben disfrutar de las bendiciones de Dios sin caer en excesos. En 1 Corintios 10:31, Pablo nos recuerda el enfoque que debemos tener en todo lo que hacemos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo nos muestra que incluso en algo tan cotidiano como comer o beber, debemos tener en cuenta que nuestras acciones deben glorificar a Dios. No se trata de privarnos de disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado, sino de hacerlo con gratitud y equilibrio, recordando que nuestro cuerpo y nuestra vida deben estar alineados con su voluntad. Para vencer la gula necesitamos cultivar el don de la templanza, que es la capacidad de moderar nuestros deseos y apetitos. La templanza nos ayuda a mantener el equilibrio en la vida, a no permitir que los placeres físicos tomen el control de nuestras decisiones y acciones. Al practicar la moderación, recordamos que nuestra verdadera satisfacción no viene de la comida, la bebida o cualquier otro placer temporal, sino de una relación profunda y continua con Dios. Solo Él puede llenar los vacíos de nuestro corazón, dándonos la paz y el gozo que ninguna indulgencia puede ofrecer. La ira es una emoción poderosa y a menudo destructiva, que cuando no se controla puede llevarnos al odio y a la violencia. Todos en algún momento hemos experimentado la ira. Es una reacción humana común ante la frustración, la injusticia o el dolor. Sin embargo, cuando dejamos que la ira tome el control, puede destruir nuestras relaciones y apartarnos del camino de Dios. La Biblia nos ofrece varios ejemplos de personas que lucharon con la ira. Uno de los más significativos es el de Moisés, en Éxodo 32:19. Moisés desciende del monte Sinaí y al ver al pueblo de Israel adorando el becerro de oro, estalla de furia y rompe las tablas de la ley que Dios le había dado. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Éxodo 32:19. Moisés, en su justa indignación por la desobediencia del pueblo,
no pudo controlar su ira y como resultado rompió las tablas de la ley, un símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo. Este acto de ira momentánea tuvo consecuencias y nos enseña cuán destructiva puede ser la ira cuando no la manejamos adecuadamente. La ira afecta profundamente nuestra vida y la de quienes nos rodean. Cuando permitimos que la ira domine nuestro corazón, nos alejamos de las personas que amamos y de Dios. La ira crea enemistad, destruye relaciones y alimenta resentimiento. Nos cierra el perdón y en lugar de buscar reconciliación, la ira nos empuja hacia el odio y la venganza. La ira no solo es peligrosa para nuestra relación, sino también para nuestra salud espiritual. Cuando nos aferramos al enojo, nos alejamos de la paz que Dios quiere para nosotros. La ira nos mantiene en un estado de agitación constante, impidiendo experimentar el gozo y la serenidad que vienen de una vida centrada en Cristo. Jesús mismo nos advierte sobre el peligro de la ira en Mateo 5:22, diciendo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. Jesús nos llama a mantener nuestras emociones bajo control y a no dejarnos llevar por la ira, porque sabe que este sentimiento puede llevarnos al pecado. Entonces, ¿cómo podemos escapar del poder destructivo de la ira? La respuesta está en la mansedumbre y el perdón. La mansedumbre, que es la capacidad de ser calmado y paciente bajo provocación. Es una virtud que nos ayuda a enfrentar los momentos de ira sin perder el control. Jesús nos mostró el ejemplo supremo de mansedumbre. Aunque fue insultado, maltratado y finalmente crucificado, nunca respondió con ira ni venganza. En lugar de eso, pidió a Dios que perdonara a quienes los estaban haciendo sufrir. Este es el modelo que debemos seguir cuando nos enfrentamos a la ira. En Efesios 4:26, Pablo también nos da una advertencia crucial sobre la ira diciendo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Este versículo nos recuerda que sentir enojo no es en sí mismo un pecado, pero si no lo manejamos correctamente puede llevarnos a pecar. Debemos resolver nuestra ira antes de que se convierta en un veneno en nuestras vidas. Esto significa que necesitamos aprender a perdonar, incluso cuando sentimos que tenemos derecho a estar enojados. El perdón es la clave para liberarnos del ciclo destructivo de la ira. Cuando perdonamos, no estamos justificando el mal que alguien nos ha hecho, sino que estamos liberando nuestro corazón del peso del odio. Al perdonar, abrimos la puerta para que la paz de Dios inunde nuestras vidas. Perdonar puede ser difícil, especialmente cuando el dolor es profundo, pero Jesús nos llama a perdonar porque sabe que el perdón es el único camino hacia la sanidad emocional y espiritual. Al perdonar, seguimos el ejemplo de Cristo y permitimos que el amor de Dios transforme nuestro corazón. Así que la próxima vez que sientas que la ira comienza a crecer dentro de ti, recuerda las palabras de Cristo y busca la mansedumbre. Haz una pausa, ora y busca el perdón. No dejes que la ira controle tus acciones, sino que controla tú la ira y permitirás que la paz de Dios habite en tu corazón. La pereza es una trampa sutil que afecta tanto nuestra vida física como espiritual. Es más que simplemente evitar el trabajo. Es una falta de voluntad para cumplir con los propósitos que Dios tiene para nosotros. La pereza no solo nos detiene a nivel personal, sino que también impide que sirvamos a los demás y a Dios de la manera que fuimos llamados a hacerlo. Un claro ejemplo de pereza en la Biblia es la parábola de los talentos, que Jesús relató en Mateo 25, 24 al 30. En esta parábola, un hombre rico confía talentos, una suma de dinero,
a su siervo antes de partir de viaje. Cada siervo recibe una cantidad diferente según su capacidad. Mientras algunos invirtieron sus talentos y los multiplicaron, hubo uno que por miedo y pereza enterró el talento que recibió y no hizo nada con él. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Mateo 25, 24, 25. Este siervo fue reprendido por su amo y llamado siervo malo y negligente. No había hecho nada con lo que se le confió, lo que es una clara imagen de la pereza. La falta de acción cuando se nos ha dado la capacidad y el llamado para actuar. La pereza tiene efectos profundos y devastadores en nuestra vida. Nos aparta del propósito de Dios para nosotros. Cada uno de nosotros tiene dones, talentos y oportunidades que Dios nos ha dado para usar para su gloria y para el bien de los demás. Cuando caemos en la pereza, no solo estamos evitando nuestras responsabilidades, sino que también estamos perdiendo oportunidades para crecer y para bendecir a otros. La pereza estanca nuestro crecimiento espiritual. En lugar de buscar el crecimiento continuo en nuestras relaciones con Dios, dejamos que la apatía nos domine. Nos volvemos complacientes, evitando la oración, el estudio de la palabra y el servicio de los demás. Esto nos lleva a una vida espiritual estéril, donde no experimentamos el gozo, la paz y el crecimiento que vienen de una vida activa en la fe. El libro de Proverbios nos da una advertencia clara sobre los efectos de la pereza. Proverbios 13:4 dice: El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. Este versículo nos recuerda que aquellos que caen en la pereza no alcanzarán los deseos de su corazón. Mientras tanto, los diligentes, aquellos que trabajan con dedicación y esfuerzo, experimentarán prosperidad, tanto espiritual como material. Entonces, ¿cómo podemos escapar de la pereza y vivir una vida de diligencia y servicio? El primer paso es reconocer que la pereza es más que simplemente no hacer algo. Es una actitud del corazón que debemos confrontar y cambiar. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé el deseo y la fuerza para ser diligente en todo lo que hacemos. La Biblia nos exhorta a trabajar con diligencia, no solo para nuestra propia satisfacción, sino para la gloria de Dios. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Este versículo nos recuerda que nuestro trabajo, ya sea grande o pequeño, es un acto de adoración a Dios. Cuando trabajamos con dedicación, estamos honrando a Dios con nuestro esfuerzo. Otro camino para vencer la pereza es comprometernos a servir a los demás, cuando dedicamos nuestro tiempo y energía al servicio. Dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y nos conectamos con el propósito más grande de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al hacerlo, descubrimos que el servicio es una forma poderosa de romper con el ciclo de la pereza. Por último, necesitamos practicar la autodisciplina. La pereza a menudo es el resultado de la falta de disciplina en nuestra vida. Si queremos vivir una vida productiva y significativa, necesitamos desarrollar hábitos que nos impulsen hacia el crecimiento. Esto incluye establecer un tiempo regular para la oración, la lectura de la Biblia y el servicio a los demás. La diligencia es el antídoto para la pereza. Cuando somos diligentes, estamos constantemente buscando oportunidad para mejorar, para aprender y para servir. Esta actitud no solo nos acerca a Dios, sino que también nos permite ser una bendición para quienes nos rodean.
Así que si te sientes atrapado en la pereza, recuerda que Dios te ha llamado a una vida de propósito y con su ayuda puedes romper con el ciclo de la apatía y vivir una vida llena de acción, diligencia y servicio para su gloria. Hoy hemos explorado los 7 pecados capitales y el impacto que pueden tener en nuestras vidas. Pero, más importante aún, hemos aprendido sobre el camino hacia la libertad que encontramos a través de la fe, la oración y la aplicación de los principios bíblicos. Soberbia. Recordemos que la humildad es clave. Debemos reconocer que nuestras habilidades y logros son regalo de Dios, no solo fruto de nuestro esfuerzo. Avaricia. La generosidad es una respuesta poderosa. Compartir lo que tenemos, ya sea nuestro tiempo, talento o recursos, nos ayuda a liberarnos de la avaricia. Lujuria. La pureza de corazón y mente nos protege. Debemos buscar fortalecer nuestras relaciones a través del amor verdadero, en lugar de dejarnos llevar por deseos momentáneos. Ira. La paciencia y el perdón son nuestras armas. No dejemos que la ira nos consuma. El perdón libera tanto al que perdona como al que es perdonado. Gula. La moderación es fundamental. Aprender a disfrutar de las cosas en la vida sin permitir que nos controlen es esencial para vivir en plenitud. Envidia. Debemos celebrar las bendiciones de los demás. Cultivar un corazón agradecido nos ayuda a alejarnos de la envidia y encontrar contentamiento en lo que Dios nos ha dado. Pereza. La diligencia es el camino hacia el éxito. Dios nos llama a ser activos y a utilizar nuestros dones para su gloria. Ahora te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Te has encontrado luchando con alguno de estos pecados? ¿Cómo puedes aplicar los principios que hemos discutido hoy para escapar de estos patrones de pecado? Piensa en las áreas de tu vida donde necesitas más fe, más oración y más alineación con la palabra de Dios. Cerramos con una oración. Oremos juntos. Padre Celestial, venimos ante ti con un corazón humilde, reconociendo nuestras luchas y nuestras debilidades. Te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo y que nos guíes en el camino hacia la libertad. Ayúdanos a vencer las tentaciones que nos rodean y a aplicar los principios bíblicos en nuestras vidas diarias. Danos la fortaleza para resistir la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Que nuestro corazón sea un reflejo de tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la paz de Dios esté contigo mientras te esfuerzas por vivir en su verdad. No olvides de suscribirte, dale like y comparte este video para que otros también sean bendecidos con lo que tú acabas de aprender hoy. Que Dios te bendiga.